Bienvenidas, mamás imparables, a este nuevo episodio de nuestro podcast. Las heridas que pueden empezar desde que naces, el vínculo con mamá. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial y antes de presentártelas, quiero recordarte que este es un espacio de conversaciones profundas, humanas y transformadoras, donde hablamos de temas que pueden cambiar la forma en la que nos vemos como mujeres, como madres y como personas. Y hoy quiero empezar con esta pregunta muy poderosa que es, ¿te has preguntado cómo influye el vínculo con mamá desde el momento en que nacemos en la persona que somos hoy? Nuestra seguridad, nuestra manera de amar, de relacionarnos, incluso nuestras heridas emocionales, muchas veces comienzan ahí en el primer vínculo de nuestra vida. Y hoy, como se los mencioné en el tema, vamos a hablar de este tema que nos ayude pues un poco identificar qué pasó en esa época y el vínculo con mamá al nacer, cómo fue. Y bueno, les quiero presentar, hoy me acompaña una mujer dedicada a acompañar procesos de transformación desde conciencia y el desarrollo humano, la doctora Lupita Sapien, coach ontológico y especialista en desarrollo humano integral. Acompaña procesos de transformación promoviendo el autoconocimiento, la elección consciente y el bienestar integral. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti también, Laurita, por la invitación y qué excelente iniciativa de realizar este tipo de eh, como ensayos dirigidos hacia las personas a través de este medio. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues vamos a entrar. Aquí para comenzar, doctora, para entender un poco este tema tan interesante, ¿qué significa realmente la vinculación con mamá al nacer? La vinculación con mamá es exactamente la conexión. Bueno, en mi caso, que yo te comentaba desde la mirada del coach ontológico, entonces todos tenemos muy particular, muy marcado el enfoque de que somos seres humanos y hemos cuidado la parte humana. Desde que naces, te cuidan, te alimentan, te asean, te dan de comer, vas creciendo, vas al kinder, hay un cuidado a tu humano, ¿cierto? Y tu ser, ¿quién lo cuida? ¿Qué es tu ser? Es lo que hay en tu interior. Entonces, mi especialidad, o donde yo inicio, es a través del coaching ontológico. El coach es un entrenador y la ontología es una rama de la filosofía que justamente se encarga del estudio del ser humano. Esa parte Mm. intangible que nosotros no le hemos dado, actualmente ya, afortunadamente por toda la información que hay, por todos los medios, ya se habla del ser, de unos años para acá. Entonces, la vinculación se hace referencia justamente a la conexión simbiótica que se da entre un ser humano y el ser humano que da a luz, que es la mamá. Entonces la vinculación tiene que ver con todo, la conexión física, cuando la mamá da a luz a su bebé por los diferentes medios, que ya sabemos que eso también tiene mucho que ver en la formación de la identidad, así sea parto normal, si fue por cesárea, si fue por forceps. Esa es la forma de la llegada a la vida del nuevo integrante de la familia. Pero la vinculación es ese instante donde la mamá tiene al bebé por primera vez en sus manos. A esa vinculación nos Sí. referimos. A cuando el bebé es expulsado y la mamá lo integra y lo abraza por primera vez, porque a eso se le llama el primer enamoramiento. Porque en ese momento los dos están en un, ¿cómo te podría explicar? En una expansión de oxitocina, que la oxitocina es una de las hormonas que se segregan cuando uno siente amor por alguien. Entonces, en ese momento los dos están en una carga energética, espiritual, emocional, y ya nada más a la hora del contacto, ¡fum! Esa es la vinculación a la que yo hago referencia.
Ok. ¿Y por qué es tan importante ese primer contacto en la vida de un bebé? Bueno, porque como te decía, en ese momento se cumple la relación simbiótica. Hoy sabemos también por todo lo que está aperturando para el crecimiento del desarrollo personal, que también hay un alma que integra a los seres humanos. Entonces, es muy importante porque si nosotros nos desconectamos de esa relación de yo, mamá, necesité de ti, de gestarte en mi vientre para que tú llegaras a la vida. Y tú, bebé, fuiste ese ser, nuevo ser, que llega hacia mí. Entonces, por eso se dice que es una relación simbiótica. El bebé necesita a la mamá y la mamá necesita al bebé para poderte decir yo soy mamá en este planeta. Ujú. Ok. Y muchas veces pensamos que los bebés a lo mejor no entienden, ¿no? Pero emocionalmente están absorbiendo todo. Creo que eso es una, pues algo que a veces no lo tenemos tan presente o tan consciente. ¿Y aquí qué sucede emocionalmente en este momento entre la mamá y el bebé? ¿Cómo lo podrías describir para que nos quede como bien claro la importancia de este momento? Sí, mira, es muy importante que nosotras, que ya pasamos la vida, nos hagamos conscientes de cómo fue el parto, no, primero la gestación, pero para la vinculación tiene mucho que ver el momento del parto. Hay mujeres que me dicen, ¿cómo nació tu hijo? Nació por parto normal. A ver, cuéntame más. Y dice, mira, yo empecé a las 5 de la mañana con las contracciones y mi hijo nació a las 6 de la tarde. Aunque haya sido expulsado por medio vaginal, ese bebé ya no tuvo un nacimiento normal, porque ya hubo muchas horas de trabajo de parto. O sea, el bebé ya estuvo sufriendo. Mm, Entonces, lo natural, un parto natural, es cuando un ser humano llega a la vida, empiezan las contracciones, dicho por médicos y enfermeras, a máximo 2 horas. Ahí estamos hablando de un parto normal. oh. Y como que yo tenía la idea ahorita que mencionas eso, que era normal, como que sus 10 12 horas del trabajo de labor de parto y ya luego nacían. O sea, como que yo tenía esa, la mía fue cesárea, pero digo, afortunada o desafortunadamente, pues no, nunca sentí que era una contracción, pero pues fue, la programaron y así salí luego. Pero yo sí Mira, tenía como en mente que eran mínimo 10 12 horas. O sea, no. Hay toda una preparación para que tú puedas estar bien sustentada a la hora de que vas a dar a luz. Esto no es nuevo, esto lo usaban nuestras abuelas. De hecho, hay en algunos hospitales que se intentó integrar el apoyo de otras mujeres que sirven como dulas cuando una mujer va a dar a luz, que sirven de mujeres de contención. sí. Pero bueno, la economía y las formas cambiaron y por eso ahora hay muchas cesáreas, pero ya no llegan a la vida de la forma natural. Y cuando hay una cesárea, ese vínculo también se ve afectado. Lo que vamos a trabajar mucho en esta entrevista, Laurita, es que nosotras comprendamos la importancia del vínculo. Ujú. El enfoque hoy es el vínculo. Entonces, cuando nosotros tenemos hijos ya adolescentes, adultos, bueno, ya ni siquiera llegan a la adolescencia, es antes en el kinder, en la primaria, y empiezan a presentar conductas diferentes. Algunos niños ya tienen hasta situaciones o criterios neurológicos Ujú. y que por más que le buscamos por aquí y por allá, no llegamos a encontrar qué está pasando con mi hijo, si tiene 4 años, si tiene 3, si tiene 6, si tiene 11, y ya se comporta como todo un adolescente, como una mujer, como si ya quisiera formalizar una vida. Y yo te hablo de la experiencia de lo que vivo en las sesiones. Todo Sí. lo que te comento y te comparto es porque lo vivo en las sesiones. Y mucho, pero mucho de ello tiene que ver que la vinculación se vio vulnerada o se vio alterada. Y, Vulnerada, sí. vulnerada en el caso de un bebé que nace y que tiene que ser sacado por forceps. Un bebé que nace por cesárea. A eso se le llama primer movimiento de llegada a la vida, movimiento interrumpido.
Y de ahí se van a desencadenar muchísimas pautas que en algún momento van a desestabilizar la identidad de ese nuevo ser humano. ¿Y qué pasa cuando este vínculo se interrumpe? O sea, eso que estás diciendo, eh, ¿cómo lo podemos como identificar Mira, lo vamos a vincular a esta teoría de categorías que hoy se conocen como las heridas del niño interior. ¿Has Sí, escuchado de las heridas? sí, Que el rechazo, el abandono, la injusticia, la humillación y la traición. Son 5 básicas que se conocen en la formación de la identidad de un ser humano. Y cuando hay un proceso de alteración de la vinculación, te puede llegar hasta el último instante de aliento en tu vida y nunca supiste que esto se derivó de la falta de vínculo a la hora, al momento y la forma de nacer con tu mamá. Vínculo ujú, materno, así un vínculo de naturaleza. Como te decía, es tan importante que los especialistas en este tema le llaman el que se interrumpió el movimiento y entonces ya no tuviste ese primer enamoramiento en la vida. Si lo sí, reflexionamos, tiene todo sentido, ¿no? El bebé se estaba cómodamente gestando en el vientre de la mamá y el bebé ya se había habituado ahí. Se sí. chupaba el dedo, estaba ahí todo en la placenta, ¿no? Y de pronto, ¡fum!, es expulsado por los diferentes medios. Dicen que es el primer trauma, de acuerdo a cómo lleguemos a la vida. Entonces, el vínculo inicia en el momento en que la mamá la tiene y el bebé, a pesar de que pasó por ese impacto de la manera que las condiciones lo hayan permitido, el hecho de estar aquí en los brazos de mamá y de escuchar su primera canción de cuna, la que lo arrulló durante todos esos 9 meses, que es el latido de corazón de mamá, en ese momento, Laurita, se restablece el vínculo, ahora ya no dentro, ahora fuera, en la vida. Y se dice que se requieren 2 años de contacto con tu bebé, así, en tus brazos, maternándolo, amamantándolo. Pero entonces, hoy la vida, pues nos bloquea esa posibilidad, porque tenemos infinidad de actividades. Sí, a eso me llevaba la siguiente pregunta, que ya la respondiste un poco de si es posible sanar esos vacíos emocionales más adelante. Pero si a lo mejor como dicen, ¿no? Ya muchas mamás pues te dan un mes, y no mal recuerdo, y eso te lo parten a la mitad, ya ni me acuerdo cuánto tiempo te dan de incapacidad, pero no te permite estar mucho tiempo después, como todo 24 horas, para seguir fortaleciendo ese vínculo. Y lo que entiendo es que pues, se va perdiendo, ¿no? O sea, como que esa oportunidad de restablecerlo, pues a veces se pierde. Y después hay forma como de sanar pues, no sé, de alguna forma ese vínculo, volver a trabajar en él, o qué pasa con todas esas mamás que se van a trabajar. Lo ideal sería que en cuanto ellas lleguen de trabajar, refuercen ese vínculo. Te reitero, se requieren 2 años. Un bebé natural requiere 2 años de estar pegada al pecho de mamá. Aquí en México, fíjate que alguna vez una especialista en psicología hacía referencia y ponía muy en alto que ella en las diferentes visitas que hizo a algunos países para compartir su conocimiento, que justamente ella es la que desarrolla este enfoque de la importancia de la vinculación materna con los seres humanos recién llegados a la vida, exaltaba que en México los bebés se cargaban con rebozo. Ujú, De hecho, recientemente retomó no propiamente el rebozo, sino el fular. sí. Entonces, para quien tiene todavía la oportunidad de que su bebé está en esa posibilidad, es muy importante, y el fular hace mucha resonancia, como lo hacían pues nuestras abuelas con el rebozo, de contener al bebé y que el bebé sienta tu calor
que sienta el contacto contigo y que escuche, como te decía, la primera canción de cuna, que es el latido del corazón de mamá. Cuando los hijos ya crecieron, sí, a través de otras metodologías, se busca, como en el caso que me decías que tú experimentaste la llegada a la vida de tu bebé a través de la cesárea, se gusta restablecer, que se haga una simulación de la llegada como si hubieses dado a luz de la forma natural. Y no Oh, importa la edad que tenga la persona, si se requiere restablecer el vínculo, se hace a través de una sesión y se trabaja con esa simulación de volver a llegar a la vida. sí. Se programa lo que se llama un segundo nacimiento y obviamente se prepara todo un protocolo para que el niño vuelva a tener ese. El cerebro tiene una particularidad que en nuestras neuronas están todos los recuerdos. Entonces se hace una preparación donde se busca que se restablezca el vínculo nuevamente a través de esa simulación. Oh, qué interesante. Se le llama el abrazo de contención. De manera habitual en casa lo podemos hacer. Si tú todavía tienes un niño de 2 o de 3 años, un niño que todavía puedes abrazar, lo haces. Te decía, si lo miramos detenidamente, esta particularidad del flash, donde las mamitas arropan al bebé, si ellas pudieran acomodar la cabecita del bebé de tal manera que el bebé escuche el latido del corazón de mamá, ahí están como volviendo a conectar con el wifi Ujú, energético que te potencializa en la vida. sí. Yo también soy consteladora, Laurita, consteladora familiar y consteladora fluvial. Entonces, para las constelaciones familiares es sumamente importante que restablezcamos estos vínculos que nos sostienen en la vida con papá y con mamá. Sí, totalmente. Y aquí, ¿qué cosas simples? Digo, ahorita ya nos has dicho algunas, pero generan esa conexión real. A lo mejor para las mamás que ya tienen hijos más grandes de poderlos poner como con el fular o con algo aquí cargándolo cerca del latido del corazón. Pero un hijo un poco más grande, ¿cómo puedes ir restableciendo esa conexión? Aparte del ejercicio que nos acabas de comentar. La forma más importante es a través del abrazo. Entonces, no sé, si tu hijo tiene 16 años, buscamos la forma de estar en un sillón, en una sala, en la sala de la casa, donde él pueda volver a sentir que está así como gestado en el vientre de la madre y ahí se utiliza, fíjate, hay varios factores que se pueden utilizar. Se utiliza una loción de bebé, se utiliza música de canción de cuna, canciones así de mi bebé. Obviamente previo le explicas al adolescente que vas a hacer el ejercicio, porque también si el adolescente oye, vamos a hacer esto, y sin ninguna consideración, pues igual no va a funcionar bien, porque no va a haber esa interacción tan Sí. importante. Y como que revives ese momento. Se hace a través de una. Obviamente te digo, esto se hace en consultas, se hacen constelaciones, pero hoy en día necesitamos practicidad. Si no tengo tiempo de ir a una consulta, si los diferentes factores, lo podemos hacer, pero esto se debe que hacer de una manera cotidiana. Entonces, sí es necesario y llegar a volver a vivir ese momento de cuando el bebé es expulsado y puesto en las manos de su mamá. Ujú, Mira, si nos vamos a la escena, si revivimos la escena, pues no te lo dan inmediatamente. De hecho, se dice que lo que es correcto, que es no cortar el cordón umbilical, es ponerlo a la mamá en el vientre y de ahí que el bebé vaya haciendo su labor de, a través del olfato, llegar al seno materno y pegarse a mamá. Pero los protocolos médicos, pues ya lo han ido, perdón, lo han ido modificando. sí. Entonces, bueno, ya no podemos hacer eso porque ya tiene 16 años. Entonces, lo que pretendemos hacer es que a través de las memorias del ser humano, te digo, se le explica y le dice, vamos a hacer un ejercicio que me recomendaron, pero sí tiene que ser necesario que hagamos la simulación del vientre con una cobijita de bebé, con una loción, preparamos la ambientación. Ujú, Y entonces haces que tu hijo pegue el oído derecho, te repito, no importa que tenga 40 años, que pegue el oído derecho
al corazón de la mamá. Y entonces ahí lo tienes un rato y le cantas una canción de cuna. Lo que se busca es simular que el bebé está en el vientre de mamá y que va a Sí, llegar otra vez. Porque te digo, es el primer trauma. sí, así es. Y aquí, Lupita, muchas mujeres hoy están maternando mientras sanan su propia historia. Sí, ¿Cómo podemos evitar repetir estos patrones inconscientes? mira, Laurita, yo estoy convencida, absolutamente convencida que es a través de la preparación. Necesitamos prepararnos. Necesitamos, porque sí, fíjate, y todo deriva de ello. Hay mujeres maternando a sus parejas, ni siquiera maternando a sus hijos, que probablemente no tuvieron ese vínculo. Por eso te digo, es el primer enamoramiento, esa eh, explosión de oxitocina de ambos queda inconclusa. Y bueno, se presta y sí es válido que quede inconclusa cuando por diferentes circunstancias el bebé está en una incubadora. Pero hasta eso, a hoy se maneja que a ese bebé se le acerca una blusa de mamá, algo que vuela, que tenga el aroma de la persona con la que, donde se gestó. Incluso, no sé si te has dado cuenta que hay niños que andan cargando una cobijita Sí, porque les faltó el vínculo. Entonces, ellos crecen y les va a afectar, la falta de vínculo nos afecta para el resto de la vida. Entonces, por eso es que caemos en ese punto, en que ahora yo materno a mi pareja o estoy buscando que mi pareja me paterne a mí, porque además hoy en día sabemos que es muy importante que se dé esa contención. De hecho, el ejercicio sería maravilloso si lo hacen papá y mamá. Sería maravilloso porque finalmente el niño recibe de los dos, pero anteriormente al papá ni siquiera era involucrado. Hoy incluso en no. México se está ya trabajando para que el hombre también tenga incapacidad cuando la mujer da luz y pueda estar, porque cada día las investigaciones han arrojado lo importante que es que tengamos esa vinculación. De ahí se derivan muchísimas conductas inapropiadas en el crecimiento y el desarrollo humano de los hombres y las mujeres. Entonces yo considero que la mejor manera es informarte, capacitarte, a ver, en dónde, en lugar de estar con ese famosísimo término que ahora tenemos, que sí tiene sentido biológico, que el tóxico, que la tóxica, porque no están produciendo las sustancias adecuadas y su cuerpo sí está intoxicado, pero no como lo manejamos. Es por eso, porque no tenemos como el hábito de tener el autoconocimiento. Entonces no me conozco a mí, yo tampoco te conozco a ti, y en lugar de que trabajemos para unificarnos, bueno, obviamente previo tú trabajas con tu identidad, Laurita, y Lupita trabaja con su identidad, y entonces hacemos que la relación crezca. De lo contrario, decrece el ser humano. Decrecemos como mujeres, decrecemos como hombres, decrecemos como adolescentes. Yo en la consulta trabajo con adolescentes y no sabes lo difícil que es para mí cuando yo recibo a un adolescente que viene en crisis porque sus papás tienen conflictos de identidad. Porque, ¿qué crees? Ya estamos sembrando la semilla en otro nuevo ser humano. Sí, Entonces, para mí es eso, informarte como tú lo estás haciendo, llevando especialistas a estas mujeres que conozcan dónde se suscitó el origen. Para mí siempre va por delante el origen por lo mismo, de que soy coach ontológico. Y para que yo pueda continuar con fuerza en la vida, necesito revisar mi historia. ¿Cómo nací? ¿Cuáles fueron las condiciones? Y ahora sí, ¿por dónde puedo empezar? A darle un seguimiento profesional o en casa, como te decía. Siempre yo recomendaría que se trabaje de la mano de un profesional. Pero te repito, hoy en día vamos tan rápido por cualquier indicador o cualquier circunstancia, pero sí lo podemos hacer. ¿Qué edad tiene tu bebé o tu hijo? Hijo, ahorita 8, ya casi cumple 9. Ok, entonces llega de la escuela, ya lo vas a dormir y lo abrazas, pero te digo, procura que su corazón perdón, su oído derecho quede cerca de tu corazón, siempre el oído derecho. Esta mañana dijo, pero tú lo acostumbrando de alguna manera a que lo vas a abrazar y que su cabecita gire y que escuche el latido. Y le puedes decir, escuchas el latido de mi corazón, mira, en cada latido es un te amo. Y él Ujú. regresa a ese momento y se va sanando.
Ay, qué padre. ¿sí? Es Y que, lo que, podemos ir realizando de una forma sutil. ujú. Sí, y aquí digo, regresando un poquito al tema de que a veces estamos maternando y sanando nuestra propia historia, ¿cómo podría empezar a sanar las mamás que están maternando la relación con su mamá aún siendo adultas? ¿Cómo Hay podrían diferentes empezar? metodologías. Para mí lo importante sería primero revisar la historia, porque si estamos maternando, a veces también mi mamá qué historia tuvo, ¿no? Y no se trata de irle a preguntar a tu mamá, sino que tú te des cuenta. Y de ahí, pues existen las constelaciones familiares son una metodología extraordinaria para que en una sesión tú sueltes toda esa carga energética de una manera amorosa, que es la propuesta del doctor Bert Hellinger, de sanar para avanzar en la vida. Sí, ok, Entonces sería de esa forma. La primera, para mí, mi propuesta es primero capacítate, infórmate, infórmate, ¿no? Sí. ¿sí? Como lo que yo te decía ahorita, ¿no? Yo cómo puedo tener la idea de que no tuve vínculo, entonces no tengo conexión con la fuente de la vida, que es la madre. Y papá y mamá son los cimientos. Hoy sabemos mucho también de lo importante que es el tener interacción con la frecuencia energética que nosotros generamos. Pero muchas personas ni siquiera tienen idea de que eso existe. Entonces, primero, puedo informarme y ir realizando actividades. Segundo, si esto me está rebasando, sí es necesario acudir con un profesional, con un psicólogo, con un profesional. En mi caso, yo trabajo desde el coaching ontológico, con un Ujú. profesional y de ahí empezar a trabajar tu historia, eh, ir haciendo. Es que mira, en el coach no se trabaja nada más, bueno, en la metodología que yo trabajo, de, ya te escuché, el coach es para generar metas, para tener objetivos claros. Y en la metodología que yo fui desarrollando ya durante más de 23 años, trabajamos con diferentes herramientas. Incluso, Laurita, trabajo hasta con memorias de vidas pasadas, Ay, con el sí. famoso proyecto sentido. Entonces, por eso es que yo les recomiendo que acudan con un profesional para empezar a hacer un proceso, pues prácticamente de autoconocimiento y de formar, primero reconocer la identidad con la que yo llego a esta edad y de ahí partir, ¿no? Bueno, yo estoy fluyendo, estoy plena en la vida, estoy creando, estoy realizada, ¿no? Pues no, nada, ¿por qué? Porque traigo una historia que me rebasa. Entonces Ujú. me pongo en las manos de un profesional y él va a ir haciendo el acompañamiento adecuado para poder sanar eh, mi historia, ver, como te decía, ¿no? Vidas pasadas. ¿Has escuchado de Proyecto Sentido? No, pero me suena a esto. No sé si sea lo mismo. He escuchado algo de registros akáshicos, algo así. No, No sé es si diferente. tenga que ver. No, mira, el Proyecto Sentido hace sentido, tal cual hace sentido, de que lo que tu mamá estaba viviendo en su vida 9 meses antes de que tú fuiste fecundada y tu papá, si tu mamá estaba pasando por una depresión porque había perdido el trabajo, anteriormente las historias eran un poco más fuertes, ¿no? Que mi papá acaba de terminar con su otra novia y luego conocí a mi mamá y como para subsanar se hicieron novios y se embarazaron. Bueno, él venía de una cierre de parejas, mamá estaba pasando en una depresión porque su familia traía, no sé, alguna situación. En el momento que se une el óvulo y el espermatozoide, inmediatamente genéticamente te pasan la energía que se estaba creando en ese momento. Mm, Entonces tú ya empiezas tu gestación, pero ya con la información de las experiencias que estaban viviendo 9 meses antes tus papás. Sí es. Luego hay ocasiones en que digo, Laurita, somos una cajita de Pandora. sí. Sí, hago mucho alusión a la frase de que dicen el que nada sabe, nada teme o no sé qué, porque digo, vas abriendo y como que a lo mejor vas sanando una parte, ¿no? Pero resulta que ahora no era aquí, tienes que abrirte más. Y resulta que ya vas Así es. avanzando y ya es así.
Y entonces como que sí es un trabajo que tienes que ir haciendo, pues no estático, ¿no? Porque tú dices, a lo mejor ya sané esto, pero pues todavía tienes que ir trabajando en diferentes áreas o situaciones que vivimos desde la infancia, justamente. Lo que sucede es que la identidad de los seres humanos es integral. Entonces, por eso yo me muevo mucho desde el coach. A mí el coaching ontológico me ha cambiado la vida. Digo, yo te comentaba de esta situación de salud que tuve hace unos, y que mira ahorita cómo estoy. ¿Por qué? Porque siempre estoy en un trabajo de desarrollo personal. Sí, Todo el tiempo. Es un trabajo de desarrollo personal muy continuo y eso me ha cambiado en todos los sentidos la perspectiva de la vida. Entonces yo por eso le apuesto todo a capacítate, aprende, infórmate. Y cuando ya encontraste y dices, bueno, ya apliqué esto, que es una sugerencia, y ya me dio un poco de resultado, pero yo quiero que crezca más, bueno, entonces me pongo en las manos de un profesional. Pero esto de tener a un coach, a un psicólogo, a veces les digo a un pastor, antes los sacerdotes te escuchaban, hoy en día ya es tantas las situaciones que ya no se dan abasto. Pero nunca es lo mismo que tú platiques con una amiga a que tú te des un espacio para ti con un profesional. sí. Fíjate, esa falta de vinculación, esa suma de proyectos sentido, las memorias de los ancestros, pueden hacer que un niño que esté en su desarrollo la esté pasando muy mal. Y si a eso le sumas que ese niño pudo haber llegado a la vida de una forma natural y que, pues, por las cuestiones que hoy se modernizaron, lo extrajeron por cesárea, le cambia todo el contexto. Y es tan importante que, te digo, se restablezca la metodología de este proceso de vinculación. Te digo, se requiere para que tú tengas autoestima, identidad, autonomía estable, que haya sido maternado 2 años, así, al contacto de la resonancia. ¿Qué se busca? Estar repitiendo, reprogramando ese momento de esa conexión de oxitocina simbiótica del niño y la mamá durante 2 años. Pero vuelvo a lo que tú me comentas, sí, Lupita, pero eso ya pasó, ahora mi bebé o mi hijo tiene 8 años. Bueno, vamos a restablecer esa conexión. Nosotros como padres tenemos hasta que el adolescente tiene 16 años, todavía podemos hacer intervenciones de conexión para que se restablezca el flujo energético entre uno y otro. A partir del día 16, un día, ya es diferente. Ya casi depende de Ok. él. Sí, entonces para los que todavía tenemos como esa ventana de algunos años, o aunque tengas todavía un año, porque ya esté muy cerca, pues para los que van a estar escuchando esto, que lo consideren. Y aquí, Lupita, eh, empezando a cerrar un poco, la verdad es que siempre nos falta tiempo, pero me gustaría cerrar con dos preguntas. Te digo la primera, ¿qué necesita más un niño emocionalmente hoy en día? Lo primero es que el niño tenga claridad de las emociones. A veces le preguntas al niño, ¿qué tienes? Nada, pero le están bajando las lágrimas. ¿Estás bien? No sé. Y te estoy hablando de niños de 10, 12 años, 13 años con los que yo trabajo en sesiones. Y me impresiona. Entonces, sí, primero, hoy tenemos una herramienta poderosísima que es la película Intensamente 1 y 2, donde nosotros podemos sentarnos con el niño a verla. Y lo primero es que el niño y los adultos también tengamos una claridad precisa qué emoción estoy sintiendo en este momento y atenderla Sí. en tiempo presente. Hoy ese término se conoce como gestionar emociones. Pero ¿cómo yo te puedo decir ahorita? Es que tienes que gestionar tus emociones. Tú me dices, Lupita, pero a ver, primero dime cuáles son mis emociones. A nosotros, no sé si a tu generación, pero a la mía, nunca nos dijeron. Es más, si te veían enojado o te veían llorando, decían frases así como chuscas. O sea, te voy a dar motivos para que llores. Llora cuando me Sí, muera. todavía me Y era una tocó. negación de lo que tú estabas sintiendo. Entonces, lo primero es, por eso te digo que mi enfoque siempre va a ser, aprende, enséñale al niño con diferentes formas, esta es la emoción del enojo, esta es la emoción, y el niño entonces tiene claridad y te dice, sí, ¿y qué tienes? No, pues es que hoy me siento demasiado triste. Bueno, entonces vamos a trabajar. ¿Qué te hizo sentir triste? No, pues, y empezamos al diálogo con ellos. Ujú. Eso sería para mí lo primero.
Muy bien. Y la otra pregunta, Lupita, ¿qué significa para ti transformar vidas? Bueno, es que yo tengo un postulado que yo digo tocando almas, transformando vidas. Significa que cuando tú enseñas a la persona a reconocerse, le da vuelta a la página de su vida y empieza a hacer una nueva versión de sí mismo, sin cargar todo lo que te decía, lo de los ancestros, lo de proyecto sentido. Es tocar tu alma a través del autoconocimiento para que seas tú, Laura o Lupita, siendo tú. Y aquí, doctora, para las mamás que nos van a estar escuchando y sienten que hay heridas emocionales que aún no sanan, ¿qué les diría? Les diría que empiecen a hacer un proceso de autoconocimiento para tener una precisión, porque a lo mejor yo creo que tengo la herida del abandono y resulta que no, que mis papás no estaban preparados para que yo llegara a la vida y entonces viví desde el momento de la fecundación con el rechazo. Y al llegar no tuve la oportunidad de ser maternada ni paternada porque me cuidó la niñera. Y entonces un día mi mamá se enoja con la niñera y la niñera se va y viene otra y entonces ya hay una herida de traición. Entonces, lo primero es tener autoconocimiento para que tú sí sepas exactamente cuál es la herida. Sí. De hecho, se Mm, dice que todos los seres humanos tenemos todas las heridas. ujú. Y es como le llamamos en el coach, ¿no? Es sacar, ir sacando y entrenarte para llegar a ti. Esa es la Mm, magia del coaching ontológico. sí. Modelo Mikadi es trabajar para llegar a ti. Oh, la verdad es que está bien interesante todo este tema, pero siempre el tiempo se nos va súper rápido. Y antes de cerrar, me gustaría compartirles a todas las mamás emprendedoras que nos van a estar viendo un poco más de la doctora Lupita Sapien, coach ontológico y especialista en desarrollo humano integral, dedicada a acompañar procesos de transformación personal desde la conciencia, el autoconocimiento y el bienestar emocional. Y la doctora guía a las personas a reconectar consigo mismas, fortalecer sus vínculos y vivir desde una elección más consciente y amorosa. Su misión es tocar almas y transformar vidas, como nos los mencionaba, promoviendo una vida con mayor equilibrio y conexión y plenitud. Y bueno, la pueden contactar en su Instagram. Bueno, la pueden buscar por su nombre o con ZA Lupita 168 en Instagram. Y pues siempre se nos va rapidísimo el tiempo, pero aquí me gustaría que nos dejara un mensaje final de todo este tema, la verdad es que bastante interesante. Para las mamás que nos van a estar viendo, ¿cuál sería su mensaje final o esa frase o necesito transmitirle estos a todas las mamás emprendedoras? Que es maravilloso que emprendan porque eso les permite generar recursos económicos. Pero es todavía triple o mucho más maravilloso que emprendan a restablecer el autoconocimiento de sí mismas para que podamos de la misma manera hacer que nuestros hijos tengan autoconocimiento de sí mismos y que ellas mismas toquen su alma y transformen su vida. Así es. Y si les pudiera dar un tip o consejo con el que mañana pudieran empezar, si algo de aquí les resonó, ¿cuál sería? Que se capaciten. Ese sería mi mejor tip. Cuando tú aprendes, cuando tú tienes conocimiento, estamos muy clasificados en somos una especie humana, sí, pero tú eres tú y tú eres única y tú eres especial y tienes una misión, un propósito de vida. Pero si no te conoces a ti misma, todo eso se va a perder. Y pasaste por la vida siendo solamente un ser humano. Entonces mi enfoque es que lean libros. Hoy tenemos muchas alternativas, libros, audiolibros, podcasts, que siempre estén buscando el autoconocimiento. Ese es el mejor tip que les puedo dar. Cuando tú te conoces a ti misma, entonces tienes resueltos todos los cómo de la vida. ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Este, iniciar nuevos caminos. Pero Así es. contigo, o sea, a través de ti. Siempre estamos buscando que sea un tercero. Está bien porque siempre hay alguien
que te puede retroalimentar. Pero lo más importante es que empieces a conocerte a ti mismo, Así que emane es. de ti. Sí. Entonces, mi mejor tip es que se capaciten. De hecho, soy la fundadora del instituto, es el primer instituto del país que se llama OMICADI, que quiere decir Organización de Mujeres, Instituto de Capacitación, Autoestima y Desarrollo Humano Integral. Ay, qué interesante. Entonces, para mí la clave ha sido de la transformación es capacítate para conocerte a ti. Sí, y justo de ahí nace el nombre de Mamá Emprende y Crece y abarcando tantos temas porque no solo eres mamá, no solo eres emprendedora, eres hija, eres mujer, eres tantas cosas que abarca que es algo como dice integral, ¿no? O sea, no puedo nada más enfocarme a crecer mi negocio, sino que qué estoy haciendo por mí o que cómo estoy replicando eso hacia mis hijos. Entonces, pues por eso es todo este enfoque integral, como lo dice, y totalmente de acuerdo, que es informarte, capacitarte y buscar, porque hay varias herramientas alternativas, cursos, con el que más te identificas a lo mejor, pero pues yo creo que la clave es ir investigando y seguir formándote y capacitándote. Es lo mejor que puedes hacer. Muy bien, doctora. Y bueno, para ir cerrando, si este episodio te tocó tu corazón y te hizo reflexionar o si te ayudó a entender algo sobre tu historia, compártelo con otra mujer. Y ya sabes, síguenos acá en la campanita y déjanos tus comentarios. ¿Qué fue lo que más resonó contigo hoy? Y recuerda esto, el amor, la presencia y la conexión también construyen una historia emocional. Nos vemos en el próximo episodio de Mamá Emprende y Crece. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Sin duda es un tema bastante amplio y con todos los temas que maneja la volveremos a invitar más adelante. Y pues muchísimas gracias por su tiempo. Con mucho gusto. Y gracias a ti también. Felicidades por lo que estás realizando y te agradezco mucho la invitación. Muchas gracias.